Hola, muy buenos días. Cuando mencionamos Roma, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Un vasto imperio, legiones enormes de soldados, feroces batallas en los coliseos? Quizás. Sin embargo, una de las contribuciones más importantes que nos dejó Roma, y que aún influye hasta cierto punto en la actualidad, es su impresionante sistema jurídico. Uno de los últimos regalos que nos pudieron dejar en este aspecto es el Corpus Iuris Civilis. Hoy vamos a profundizar en este tema, así que prepárense para una explicación detallada de este increíble cuerpo de leyes. El Corpus Iuris Civilis, creado por el emperador Justo IV, es una recopilación extensa de las leyes que se habían acumulado a lo largo de los siglos que duró el Imperio Romano, desde el 527 hasta el 534 después de Cristo. Justiniano llevó a cabo la tarea increíble de recopilar y formalizar el derecho romano. Este esfuerzo se conoce como la primera vía del derecho romano, concluyendo con la fase del derecho romano arcaico. El corpus está dividido en 4 partes, de los cuales 2 son de mayor importancia: el digesto y las institutas. El digesto es una colección exhaustiva de opiniones y teorías de juristas antiguos, mientras que las institutas sirven como un manual introductorio para estudiantes de derecho. También es crucial hablar del Codex Justinianus y también de las Novellae Constitutiones, que complementan esta obra legal. Bien, pero hablemos primero del digesto, o también conocidas como pandectas. El digesto es una de las piezas claves para el Corpus Iuris Civilis y una monumental recopilación del pensamiento jurídico romano. Este texto reservó y conservó gran parte del conocimiento y las opiniones de los jurisconsultos romanos, evitando que el legado jurídico romano se pierda en el olvido. Podríamos escribir el digesto como una colección de jurisprudencia que servía para los juristas de la época, para la correcta interpretación del códex, cuál era un conjunto de leyes o constituciones vigentes en ese tiempo. Por lo tanto, el digesto no solo cumple una función de preservar, sino también de orientación, referencias para la aplicación práctica de las leyes dentro del sistema legal bizantino. También tenemos a las institutas. Las institutas se orientaban hacia más fines pedagógicos, diseñadas como una introducción al derecho romano para estudiantes novatos. Tras siglos de acumulación de leyes, textos y jurisprudencia, era esencial que el derecho romano se organizara de manera que pudiera ser enseñado y comprendido de una forma estructurada y didáctica, mientras que el digesto estaba dirigido también para estudiantes, pero estudiantes avanzados y juristas con experiencia. Las institutas facilitaban una primera aproximación al estudio del derecho. La influencia de Gaius, un jurista romano, es notable en las institutas, pues su formato y estructura se inspiran en gran medida en su obra didáctica. Las institutas presentaban las necesidades del imperio en aquel entonces para consolidar y transmitir el conocimiento jurídico en un contexto social particular, y se organizaban en 4 libros fundamentales. En el libro 1 podemos encontrar cómo examina el estado legal de las personas, abordando conceptos claves como la libertad, la ciudadanía, la situación familiar. Este libro pone las bases para entender quiénes son sujetos de derecho y cuáles son sus capacidades legales dentro del imperio. En el libro 2 se centra en 2 tipos de propiedades y la forma de posesión, describiendo los diferentes bienes que pueden ser objeto de propiedad y cómo estos clasifican bajo la ley. Y en el libro 3 describe cómo se adquiere el derecho a propiedad a través de las sucesiones, testamentos y contratos. Este libro es crucial para entender las transiciones legales y la transferencia de bienes. En el libro 4 se enfoca en las obligaciones derivadas de los contratos y delitos, establecidos las bases del derecho privado y las responsabilidades civiles que pueden surgir en relaciones interpersonales. Tanto el digesto como las institutas son fundamentales para entender la estructura y aplicación del derecho romano en sus últimos tiempos de vida. Mientras que el digesto aseguraba la conservación correcta e interpretación de la jurisprudencia, las institutas facilitaban la introducción al estudio del derecho, asegurándose unas nuevas generaciones de juristas pueden entender y aplicar eficazmente el derecho romano en el contexto social y legal en su tiempo, claro. Ahora nos toca hablar del Codex Justinianus. Por otra parte, el Codex Justinianus fue el primero en completarse de las 4 partes del Corpus Iuris Civilis. En él podemos encontrar la unificación de innumerables leyes romanas, discriminando cuáles ya habían quedado caducadas y cuáles leyes eran similares a otras, cuáles estaban en vigencia juntas con otras, entre tantas problemáticas que pueden surgir en este aspecto. En ella se puede observar un ordenamiento exhaustivo de las leyes. Podría compararse como con una constitución que hoy en día tenemos como entendido para asimilar
Pero no vayamos tampoco a decir que eran idénticas, claro, porque habían muchas diferencias por los contextos históricos y sociales de la época, pero es para que se hagan una idea de cómo sería esta parte de la obra. En otras palabras, el Codex Justinianus buscaba eliminar esas contradicciones y crear un sistema legal coherente y accesible para todo el Imperio Bizantino y adaptarlas también a las necesidades de la época. Y por último, las Novellae Constitutiones fueron promulgadas como la parte final de todo el Corpus Iuris Civilis. Una vez que las otras partes fueron creadas, fue una forma de legislación para la aplicación de las mismas normas. Uno de los desafíos que presentaban las nuevas reformas legales que puso en marcha Justiniano en el contexto social del Imperio Bizantino, es decir, los cambios sociales, las limitaciones del territorio, todos los cambios que se daban en esa época, toda la evolución que se estaba dando. Fue crucial para la creación de este. Como por ejemplo la novela 117, que es clave, pero clave. En ella se describen los tratados de la herencia, los derechos de la mujer, cambiando de forma drástica el estatus social y su trato hacia la mujer bizantina en el imperio. Bien, espero que les haya quedado claro qué es el Corpus Iuris Civilis. No del todo, pero sí lo suficiente para seguir indagando en el tema. Ahora hablaremos a detalle de cómo se reflejó en la diversidad cultural y social en los diferentes contenidos del mismo. Empezando por las institutas. Tuvieron un impacto directo en el sistema educacional en el Imperio Bizantino, ya que su finalidad era el estudio del mismo. Y no solo en el Imperio Bizantino, también su influencia en Europa Occidental, años después de la caída del imperio, pudo apreciarse en los sistemas legales de países europeos, especialmente en el siglo XII, utilizando por los juristas del siglo. Por otra parte, el digesto fue de los que mayor impacto social tuvo en el imperio, ya que en ella se sentaron las bases de la estabilidad social y política. Fue clave para el derecho privado en este aspecto, incluyendo los contratos, la propiedad, la familia, las herencias, interacciones entre individuos, patrimonio de los ciudadanos, al igual que habla de los delitos y las transiciones comerciales. Dentro de los aspectos señalados, cabe resaltar la coercibilidad social que tenía todo lo mencionado y la influencia cotidiana que tenían los habitantes del imperio. Y el Codex Justinianus. En esta podemos encontrar la claridad para la legislación de las normas y la ayuda para la repartición de justicia a lo vasto de todo el imperio, y el conocimiento de este como mayor facilidad para los habitantes del imperio, para ayudar a los habitantes a entender cómo funcionaban las normas, cómo su interpretación, entre muchos, que ayudó a los civiles. Entre estos aspectos sociales, más que nada, uno ayudaba a la comprensión y ordenamiento de las leyes en la sociedad del Imperio Bizantino. Y por último, las Novellae Constitutiones. Este es muy importante si hablamos del tema social, porque influyó mucho en los derechos de los habitantes del imperio, avances muy cruciales, como mencionamos antes, en los derechos de la mujer, pero no solo se limitó al derecho de las mujeres, también la de los niños, la de los esclavos. A las mujeres bizantinas les dio el derecho a controlar su propia dote, a los esclavos les mejoró los derechos en su trato, a la protección para los niños huérfanos, incluso ayuda social para los mismos niños, cosa que eso antes dentro del imperio no se había visto. Y aún menos para los esclavos, ni que decir, ya que para los romanos o los bizantinos en ese tiempo, los esclavos eran cosas con figura humana, o sea, era algo muy inhumano todo esto, y por eso trajo muchos avances sociales si hablamos en ese ámbito. También podríamos hablar de los derechos a los trabajadores, que trajo las mejores condiciones laborales y salarios, pero en este caso solo era para trabajadores de ciertas áreas determinadas. Pero si hablamos de impactos sociales, no podemos olvidar que atribuyó gran influencia a la entidad eclesiástica en temas de legislación en los asuntos legales y sociales. El impacto cultural generado por el Iuris Civilis trascendió más allá del desarrollo de un orden social bizantino, constituyendo como un fenómeno de carácter mundial. Su influencia en diferentes partes de Europa fue notable. Gracias a su desarrollo se transformó en un patrimonio esencial para el entendimiento de la sociedad bizantina. Además, influyó significativamente en muchos sistemas legales de las épocas posteriores y permaneció impregnado en la historia, marcado como un detalle perdurable en la historia de la humanidad. En un imperio tan diverso, con una amplia variedad de etnias y un extenso territorio, el Corpus Iuris Civilis logró mantenerse como un reflejo de unión, no solo social,
sino también cultural, estableciendo un marco legal que ayudó a consolidar la cohesión entre las diferentes regiones y grupos del Imperio Bizantino, demostrando cómo un conjunto de leyes cuidadosamente codificadas podría influir en la estabilidad y unidad cultural a gran escala. Bien, ya hablamos de los impactos sociales que tuvo y los culturales también, que fueron enormes. Pero otra de las preguntas que tenemos que resolver es cómo ha impactado a la evolución del derecho hasta nuestros días. Esta pregunta es muy pero muy extensa, ya que tiene muchos puntos de influencia en los cuales mencionaremos algunos. La influencia en organismos internacionales como la ley natural. Los principios de la ley natural, que postula los derechos inherentes a todos los seres humanos, por simple hecho de serlo, han sido fundamentales para el desarrollo de los conceptos modernos de los derechos humanos. Estos principios sostienen que existen derechos universales e inalienables, independientes de las leyes locales o nacionales, lo cual ha sido adoptada como base filosófica por muchos organismos internacionales. Los seres humanos, incluso de los derechos formales en este cuerpo de leyes, podemos encontrar la protección de los niños huérfanos, los derechos a las mujeres, en otras palabras, conceptos clave para este tipo de organizaciones. Una de las formas en que el corpus iuris civilis ha influido hasta nuestros días es a través del sistema educativo, especialmente en el estudio del derecho romano en diversas universidades alrededor del mundo. Un ejemplo notable es la Universidad Católica de Temuco, donde no solo se ha enseñado el derecho romano, sino también se utiliza como una base para entender el derecho contemporáneo y su correcta aplicación. Esta práctica educativa subraya la importancia y la relevancia continua del derecho romano, proporcionando al estudiante una sólida comprensión de las raíces históricas conceptuales del derecho moderno. Pero si queremos hablar de algo más local y no tan internacional, el Corpus Iuris Civilis tiene una clara influencia en el sistema jurídico chileno, en los contratos y adquisiciones de propiedad. Las normativas modernas sobre los contratos y la forma de adquisición de propiedad en Chile tienen unas claras raíces directas a las disposiciones establecidas por los justinianos y los principios, como la importancia del consentimiento y la necesidad de cumplir ciertas formalidades para la validez de los contratos. Las normativas modernas sobre contratos y las formas de adquisición de propiedad, con la importancia del consentimiento entre partes, aspectos más sociales del derecho como la adopción, el matrimonio y la patria potestad, que era una influencia dentro de esto, que también se ve reflejada en la sociedad chilena. También muestra la influencia del Corpus Iuris Civilis. Por ejemplo, en el ámbito de la patria potestad, las normas justinianas establecían la autoridad de los padres sobre los hijos, un concepto que, aunque ha evolucionado hacia un enfoque más concentrado en el bienestar y los derechos de los menores, todavía conserva una estructura básica de la influencia histórica. Muy bien, espero que les haya quedado claro lo que es el Corpus Iuris Civilis, o que al menos hayamos intentado aclararles lo que es el Corpus Iuris Civilis y todos los aspectos que hemos mencionado lo hemos intentado dejar lo más claro posible en este podcast. Este podcast ayudó de muchas páginas de internet y canales de YouTube, de los cuales mencionaremos. La búsqueda de información de los canales de YouTube son Lex Reus, Jurídicamente, Historia Jurídica, Vox Populi Roma. Páginas de internet son World History Enciclopedia, Universidad del Rosario, Jurídicamente, Academia Lab, Aprender Historia, Todos los Hechos, Universidad Católica de Valparaíso, Sin Cielo de Chile.